Así que qué malabares ando haciendo, ¿no? Perdón, es que con eso de que sale el letrero de la batería se acabará en quién sabe cuántos segundos. Buenas tardes a todos, ya son tardes. Bienvenido, Omar, qué gusto. Luego veo a Elvia solita y digo, ¿dónde está Omar? No, bienvenido, Omar, no te habíamos dado la bienvenida. Bienvenidos Samuel, Carlos, Elizabeth, Elba. Carlos, es que allá viene otro Carlos, entonces es otro Carlos. Los Perales, bienvenidos. Bienvenidos todos, es un gusto el poder estar aquí juntos. Hola Tania, hola hermana Estolia, Carlita, García Sanders, Jorge, hermano Jorge, aquí estoy, gracias a Dios. El papá de nuestra hermana Karina por ahí me mandó un mensajito cuando estábamos enfermos ahí de COVID y le agradezco mucho sus oraciones y bueno, que ahora nos acompañe. Hermana Isabel, Marisol, aquí te estamos esperando. Sigue virtual, pero yo sé que estás lejos, pero hay que acercarnos de vez en cuando, ¿no? Muy bien, pues bienvenidos todos. El día de hoy vamos a compartir para seguir con nuestra buena costumbre, pues la palabra de Dios. La semana pasada, sin querer, queriendo, dijera el Chavo del Ocho, pues empezamos nuestra serie, esta nueva serie de predicaciones que vamos a tener este mes y quizás un poquito del otro, hablando acerca de lo que es la voluntad de Dios. El mensaje de la semana pasada se llamó "Es un privilegio estar vivo", ¿no? ¿Qué privilegio es estar vivo? ¿Y a qué estábamos enfocando este privilegio? Bueno, realmente cuando nosotros nos damos cuenta, tenemos conciencia de que estamos vivos, deberíamos considerar de verdad qué gran privilegio es y el potencial tan ilimitado, ¿verdad?, que tiene el que podamos estar vivos. No es nada más el poder respirar, el poder caminar, el poder oler, ¿verdad?, si no le dejó la secuela del COVID de que no pueda percibir los olores, pero de verdad es un privilegio estar vivos. Tenemos tantas cosas que podemos hacer cuando estamos vivos y debemos pensar en que cuando ya no tengamos vida, este cuerpo se va a quedar inútil. Y si usted fuera consciente de eso, viviría cada día al máximo. Viviría cada día al máximo, pero más aún si usted conociera el propósito para el cual usted fue creado, para el cual usted fue diseñado, buscaría vivir con ese propósito y cumplir pues el objetivo para el cual Dios nos creó. Obviamente si reconocemos a ese Dios del que nos habla la Biblia y que dice que nos creó para ello, ¿no?, que nos creó para su gloria. Eso es lo que reflexionábamos la semana pasada, y hablando de ese privilegio de estar vivos, hablábamos de esa razón precisamente para la cual vivimos. Y dice en la Biblia, quiero compartirles un par de pasajes. Uno está en Romanos 14, capítulo 14, versículos del 7 al 9, se lo voy a leer, si quiere buscarlo lo puede hacer. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y rescatábamos de este pasaje tan bonito que incluso a veces cantamos, ¿no? Y si vivimos, para Él vivimos, ¿no? Qué bonito es cantarlo, ¿no? Y si morimos, para Él morimos. Pero si tienes conciencia real de lo que es morir, es complejo, ¿no? Lo hemos dicho varias veces aquí y la verdad es que cada día pues estamos un día más cerca de nuestra muerte, ¿no? Así es. Lo que rescatábamos de ese pasaje es donde dice: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Tanto tú como yo somos de Dios, porque Él
nos creó, entonces somos de Él. ¿Sí? Cuando tú haces un proyecto en tu trabajo, cuando tú cocinas algo en la cocina, esa es mi sopa, porque yo la hice. ¿No, pero no es tu sopa? Bueno, sí es tu sopa. Entonces puede ser que tu trabajo sea un trabajo creativo, ¿no? Entonces tú puedes diseñar cosas, dices, ese es mi diseño, entonces tú lo creaste. Cuando haces muñequitos de plastilina, como Josué, ¿verdad? Entonces haces un muñequito de plastilina y dices, ese es mi muñeco, yo lo creé. ¿Y para qué lo creaste? Ah, para tenerlo en mi repisa. Entonces el propósito de ese muñeco es que esté en tu repisa, ¿no? Entonces dice aquí, del Señor somos del Señor y Él nos creó para su gloria. Dice en Isaías 43 del 6 al 7, digo porque no lo dije yo, lo dice la Escritura. Isaías es un profeta del Antiguo Testamento, uno de los más importantes, por la amplitud de su libro y el contenido que trae. Dice Isaías 43, 6 y 7, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Que hayamos algunos que nos rebelamos, ¿verdad? Decimos, no, a mí no, Dios no me creó, yo nací no sé, salí del agua, evolucioné, era un renacuajo y luego fui un mono y ahora estoy aquí. Muy respetable lo que dice la Biblia, y si tú crees que en la Biblia está la palabra de Dios, pues dice que el Señor nos creó. Entonces la parte más importante de esto es saber que el Señor nos creó y nos creó con un propósito. Tenemos un dueño, tenemos un creador, alguien planeó nuestra existencia y obviamente la planeó con un fin, con un propósito, y ese objetivo es darle gloria. Y decíamos, bueno, pero ¿qué es vivir para Dios? Perdónenme si le leo muchos versículos de la Biblia, pero la verdad es que no le quiero dar mi opinión. Quiero decirle lo que dice la Biblia, porque ahí está la palabra de Dios, y eso es lo que realmente transforma nuestras vidas, ¿sí? Y es el manual de fe y práctica que Dios nos dejó para que lo sigamos y a través de ello podamos tener una vida plena de acuerdo al propósito de Dios, de quien nos creó. Dice en Colosenses 3, capítulo 3, versículos 23 al 25, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Él le servimos. Entonces, ¿para qué nos creó Dios? Para darle gloria. ¿A través de qué? De servirle. Y un pasaje todavía más claro lo encontramos ahí mismo en Colosenses, pero en el capítulo 1, versículos del 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar dignamente para el Señor? Dice ahí mismo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Varios de los pasajes que vamos a leer, incluyendo habla mucho acerca del conocimiento, habla de la sabiduría, habla de la inteligencia. Y hemos leído en nuestra escritura, ¿no?, que la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. ¿Y cómo adquirimos conocimiento? A través de aprender. Y si es conocimiento para agradar a Dios, ¿dónde lo vamos a buscar? En una Biblia. Porque ahí está la palabra de Dios. Entonces dice aquí que le agrademos a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De esa manera dice aquí que es un andar digno de alguien que se precia de ser hijo de Dios. Y nosotros tenemos una idea en el mundo secular, ¿verdad?, de que todos somos hijos de Dios. Para aquellos que creen en Dios, ¿verdad?, porque hay quienes niegan la existencia de Dios. Pero aquellos que creen en Dios, muchos dicen, no es que todos somos hijos de Dios.
La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que lo recibieron, los que creen en su nombre, a ellos es a los que les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero aquí habla de dar fruto, dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es ese fruto? ¿Qué fruto espera Dios de nosotros? ¿A través de qué clase de fruto Dios espera que nosotros le demos gloria? Dice en Juan 15:8, si lo quiere buscar, dice, en esto es glorificado mi Padre, lo está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y aquí entonces surge una nueva palabra, ¿no? Ya hablamos de los hijos de Dios, ahora hablamos de los discípulos de Cristo. Pero entonces, ¿no todos los hijos de Dios son discípulos de Cristo? No. Así como el día de hoy vamos a estudiar que no todos los cristianos son salvos. No, ya me confundiste, pastor. No, por eso vamos por partes. No me veas así, Daniel, vamos por partes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fruto espera Dios de nosotros? Aquí no se especifica de una manera muy más concreta, más clara, cuál es el fruto del que está hablando. Pero en la Biblia hablamos de dos frutos importantes cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo es el andar de los hijos de Dios, ¿no? Y en Gálatas 5:22 viene lo que es el fruto del Espíritu. No son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. No es de que hoy amanecí solo con paciencia y no te tengo amor, ¿no? Hoy amanecí generoso, pero igual no soy paciente, ¿no? Entonces es el fruto del Espíritu Santo. Haga de cuenta que es un racimo completo, ¿no? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Ese es el primer fruto del que podemos hablar, ¿ok? Puede ser que esté hablando del fruto del Espíritu Santo, pero ¿qué me dice de la gran comisión? Ese es el fruto que Dios espera de nosotros, almas salvadas, almas convertidas, almas bautizadas, almas que aprendan a obedecer lo que Cristo nos enseñó. ¿Qué es lo que dice Mateo al final? En lo que es la gran comisión, en lo que es Mateo 28, dice en los versículos 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el fruto que glorifica a Dios. Que andemos como dignos hijos de Dios y que llevemos ese fruto de almas delante de nuestro Señor. El resumen, agradándole en todo, dando fruto, creciendo en su conocimiento, es lo que dice ahí, se creciendo en el conocimiento, inteligencia, habla de inteligencia espiritual. En el pasaje que leímos en Colosenses 1, dice, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. De ahí la importancia de hablar de la voluntad de Dios. Y luego sigue, dice, seáis llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nunca vamos a dejar de crecer, hermanos. No vamos a llegar a un estatus donde digamos, ya lo sé todo. Eso no existe. El discipulado con Cristo es de aquí hasta que estemos en su presencia, hermanos. Y aún ahí seguramente vamos a ser enseñados. No he hablado de cómo se llama la serie nueva, porque tanto el sábado como el domingo pasado les hice el spoiler, ¿verdad? De que íbamos a hablar de las 5 S. No S, voy a hablar de las 5 S, no, son S's, son las 5 S's de la voluntad de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Del conocimiento de su voluntad.
¿Por qué? Porque Dios nos creó, porque somos propiedad de Él y Él nos creó en un propósito. Entonces, si queremos tener una vida plena, si queremos tener una vida feliz, si queremos tener una vida de acuerdo al propósito con el cual nos diseñó nuestro Creador, tenemos que conocer su voluntad. Y eso, ya lo he repetido, no vamos a lograr yéndonos a ayunar 40 días, 40 noches a una cueva, después salir, ver el sol y decir, Señor, muéstrame tu voluntad, porque su voluntad está aquí. Aquí lo dejo escrito el Señor. Entonces, si tú me dices, no, es que he estado ayunando todos los sábados y estoy en oración 8 horas cada domingo y buscando la voluntad de Dios, no te tienes que esforzar tanto realmente. La voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Por eso vamos a empezar hoy a analizar esas 5 S. Son 5 S. El resumen es este. Para andar como es digno del Señor tenemos que agradarle en todo, dando fruto, creciendo en su conocimiento y de acuerdo a los pasajes que leímos, haciendo todo para el Señor. Esto es, haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Estás en el lugar correcto. Hoy lo vamos a estudiar. Vamos a empezar a estudiarlo. ¿Cómo se llama la serie? Mi razón de vivir, ¿no? La voluntad de Dios es mi razón de vivir. Porque para eso me creó Dios. Para hacer su voluntad. Así es. La serie se llama La voluntad de Dios. Mi razón de vivir. Y el día de hoy vamos a ver la primera S. Son 5 S's. Salvación, santidad, sumisión, servicio y seguridad. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que cubrir por lo menos las primeras 4 para que tengas la quinta, que es la seguridad de que todo lo que hagas estará hecho en la voluntad de Dios. Hermana Paquita, bienvenida, no te di la bienvenida. Qué gusto verte. Muy bien, entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a hablar hoy acerca de la primera S, que es salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta tarde porque podemos tener una Biblia, Señor, en donde encontramos tu palabra y te rogamos que tú nos enseñes a través de tu Espíritu Santo tu voluntad, Señor. Queremos conocer tu voluntad porque entendemos que tú nos creaste con un propósito y que para nosotros vivir una vida plena, feliz, completa, Señor, necesitamos conocer tu voluntad para llevarla a cabo cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entenderla, Padre, y Señor, permite que lo que expongamos aquí sea tu palabra y no la opinión de tu servidor, Señor. Te damos gracias y te doy gracias por cada familia que está aquí representada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pero hermano Hugo, ya hemos hablado mucho acerca de la salvación. Déjeme decirle algo. Ya dijimos qué tipo de fruto espera el Señor de nosotros. Y en esta iglesia siempre vamos a predicar el Evangelio. Siempre vamos a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Es de lo que vamos a hablar hoy. Ese es el propósito de Dios. Dice, y esto es agradable a Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Pero qué es ser salvo, hermano? Bueno, vamos a estudiar eso precisamente el día de hoy, pero desde una perspectiva no diferente, sino vamos a llegar con chanfle por el otro lado, ¿no? Entonces ya hablé del spoiler, del chanfle, bueno, ya luego hacemos un glosario, ¿no? Pero digo, porque seguramente nos están oyendo en otras latitudes que no conocen esas palabras. Por eso lo estoy aclarando. ¿Ok? Entonces, salvación, ¿no? ¿Salvación de qué, para empezar? ¿De qué nos vino a salvar Cristo? ¿No? Alguien va a decir, no, pues del infierno. Pues sí, básicamente estamos hablando de una muerte espiritual, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual, ¿no? Y es lo que dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, ¿de qué se trata la salvación? La salvación se trata de un pacto que Cristo quiere hacer contigo.
Seguramente muchos de ustedes ya lo hicieron con Cristo, ¿no? Pero habrá algunas personas que un día alguien como yo, a lo mejor más delgado, ¿verdad? A lo mejor más joven, más viejo, no sé, estaba acá al frente y les dijo, oye, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Y tú dijiste, sí, yo quiero. Después de que obviamente te dio una explicación de por qué tenías que hacerlo. Y dijiste, sí, yo quiero. Pero te fuiste a tu casa y dijiste, ok, pues entonces, pues ya soy salvo, ¿no? Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Bueno, es que ya soy salvo. Ya creí en Cristo. Acepté a Cristo en mi corazón. Qué bueno. ¿Recuerdas lo que leímos en Mateo 28? Dice que les prediquemos el Evangelio, ¿sí? Que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. ¿Qué parte faltó? ¿Se bautizó? No. ¿Aprendió a obedecer todo lo que Jesús mandó? No. ¿Es salvo? Yo no lo puedo decir. Tú no lo puedes decir, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y habla del buen árbol, y habla del mal árbol, y los frutos buenos y los frutos malos. Entonces, la salvación, ¿a través de qué se lleva a cabo? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que somos pecadores. Dentro del taller de evangelismo que nosotros compartimos, al final hablamos de 3 pasos que tiene que hacer una persona que se quiere convertir a Cristo o que quiere tener esa salvación que Cristo nos ofrece a través de su muerte que fue pues ahí consumada en la cruz. Tenemos que creer. ¿Creer qué? Bueno, primero reconocer. Tenemos que reconocer que tenemos un problema con Dios y que ese problema es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, tenemos que reconocer primero. Si yo no reconozco que tengo una enfermedad, pues no voy a aceptar un medicamento, ni tampoco voy a ir al médico. Bueno, yo sé que muchos de nosotros ni siquiera vamos al médico, ¿no? Nos autorrecetamos. Y ese es el problema también con el cristianismo. Nos autorrecetamos y no vamos a la receta ni a la farmacia correcta, mucho menos con el médico adecuado, ¿no? Entonces, debemos reconocer que somos pecadores, porque el pecado nos separa de Dios, hermanos. No hay forma en que usted pueda tener una comunión con Dios. Si no, es que fulanita, fíjate que se la pasa en la iglesia todos los domingos y reza todos los días y le da de comer a los pobres. Pero todo eso son obras. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es eso de que se gloríe? Pues de que crea que se la ganó por sus propios méritos. Nosotros no tenemos que hacer nada para obtener la salvación porque ya Cristo lo hizo todo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el apóstol Pablo que eso es el Evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, ahí dice que si nosotros creemos y perseveramos en esto, entonces somos salvos. Si crees que Cristo murió por tus pecados, de acuerdo a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, de acuerdo con las Escrituras. Eso es el Evangelio. Hoy no les pregunté, pero cuando les pregunta a uno, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, Jesús, la Biblia. No, en la Biblia dice que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. El Evangelio es que Cristo murió y que resucitó. Eso es el Evangelio. ¿Por qué es una buena noticia? Porque dice ahí en medio, murió por tus pecados. Eso es la salvación. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que creer esto, creer el Evangelio. O sea, creer que Cristo murió para que nosotros nos pudiéramos salvar y nuestros pecados fueran perdonados. Y tenemos que creer también que resucitó. Y al final, ¿qué tenemos que hacer? Recibir esto, recibirlo, solamente recibirlo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, 3 cosas que tenemos que hacer para recibir el Evangelio, para recibir el perdón de pecados, para aceptar la salvación, es reconocer, creer y recibir. Pero esas no son obras, no son obras. Reconocer no es una obra, creer no es una obra y recibir tampoco. Sí es un regalo, sí está allí para que lo tomemos y es gratuito. A veces nos equivocamos con esa parte.
mis queridos hermanos, porque decimos, pues es que la salvación es gratis y ya la tomé, listo, ¿no? Por supuesto, para nosotros es gratis, no nos cuesta nada y no tenemos que hacer nada para ganárnosla, pero costó la vida de Cristo. Entonces la salvación realmente no es gratuita, costó la vida de Cristo. Para nosotros es gratuita, solo la tenemos que recibir. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada. Pero para que usted pueda decir que es salvo, debería cumplir todo lo que dice en Mateo 28. Creer en el Evangelio, que es lo que estamos diciendo, bautizarse. ¿Por qué bautizarse? ¿Por qué es importante bautizarse? Bueno, es una ordenanza. Así lo estableció el Señor Jesús. Y si eres cristiano, pues sigues a Cristo. Si eres cristiano, obedeces a Cristo. Y si Él dice que te tienes que bautizar, pues me bautizo. Ahora, es tema de otra predicación, ¿verdad? Pero el bautismo no es nada más que tú reconozcas de una manera pública que has aceptado el Evangelio. Tal cual. Ni te hace más santo, ni te hace más bonito, ni cuando salgas de ahí vas a salir así como que brillando, tampoco. Es una representación física de que has muerto al pecado y que has resucitado a una vida nueva que te dio Cristo. Es simbólico. Por eso es importante hacerlo por inmersión, porque así lo hizo Jesús. Vino con Juan el Bautista y así fue bautizado ahí en el río. Entonces así lo vamos a hacer nosotros también. Si te interesa bautizarte, bueno, avísame y lo platicamos. Entonces, al final esto de recibir o aceptar la salvación, a veces olvidamos que es un pacto. Dios le ha ofrecido pactos al hombre a través de toda la historia de la humanidad y este caso no es la excepción. El pacto que hacemos con Cristo consta de eso. Nosotros recibimos el perdón de pecados, recibimos la vida eterna, pero nosotros tenemos una parte que hacer. Y esa parte es creer y obedecer. ¿Por qué nos bautizamos? Porque creemos y obedecemos. Así es. Tal cual. Y hoy algunas personas aquí dirán, bueno, entonces yo no soy salvo porque no me he bautizado. No, no te equivoques. Es algo que tenemos que hacer porque es una ordenanza. La semana pasada celebramos la ordenanza de la Cena del Señor. Eso no te salva, bautizarte no te salva. Te salva la fe en Cristo, Efesios 2, 8 y 9. Por ahí alguien me platicaba una historia de los dosochistas. Dije, ¿esos quiénes son? Son los que creen en Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Palabras de mi hermano José Luis Arcaraz, ¿no? Los dosochistas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. ¿Ok? Muy bien, entonces, no dude usted de su salvación. Como creyentes en Cristo, necesitamos estar seguros de que somos salvos. Es lo más importante de su vida, hermano. Eso define su destino eterno. Y nuestro propósito como discípulos de Cristo, cuando Jesús les dijo a todos, y decía a todos, Lucas 9, 23, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ser mi discípulo, ya dijimos, no todos los cristianos ni son salvos, ni son discípulos de Cristo, entonces, y decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cuántos se quedaron en el camino? Muchos, que tenían posesiones, que tenían que enterrar a sus familiares, etc. Entonces, usted tiene esa necesidad de ser afirmado como un creyente salvo. Y por eso es la primera S para conocer la voluntad de Dios. Si usted no es salvo, ni siquiera es hijo de Dios. Si usted no es salvo, ni siquiera es discípulo de Cristo. Si usted no es salvo, tengo una frase para los que vienen y se van: bienvenidas las visitas. Porque nosotros queremos que usted conozca la voluntad de Dios para que entienda que tiene que hacerlo. Creer y obedecer. Porque si usted dice, es que yo creo, pero no hago, entonces, ¿qué creyó? ¿No? Creer y obedecer. Necesitamos eso, necesitamos afirmarnos, porque de ello depende que estemos viviendo como Dios quiere. ¿Qué dijimos? Haciendo su voluntad. De lo contrario, pues estaremos viviendo como siempre, como nosotros queremos, para satisfacernos a nosotros mismos y alejados del propósito para el cual Dios nos creó. Un versículo importante, 1 de Juan 5, 13, búscalo ahí en tu Biblia.
Porque usted podría decir en este momento, no, pues es que ahora ya no me siento salvo, ¿no? O podría decir, no, pues es que ya no creo ser salvo. Pero no se trata de lo que usted crea o lo que usted sienta. Se trata de las cosas escritas, lo que está escrito en la Biblia. Esa palabra que está ahí escrita, eso es lo que nos da seguridad. Son hechos, no es un estado de ánimo, no es cómo amaneció. Hoy es que hoy amanecí medio salvo, por eso pequé. No. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ve, se trata de fe, hermano. ¿Fe en qué? En lo que dice la Escritura, fe en la palabra escrita, no en cómo se siente usted, no en si la persona que habló al frente traía un resplandor, no, es fe en lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, ustedes, todos los que están aquí sentados, y para mí, ¿verdad? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es un conocimiento, hermanos, por eso hablamos de conocer, por eso hablamos de saber, por eso hablamos de inteligencia. Porque un perro, una foca, un alce no pueden creer en Dios. Ellos no son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. Y tenemos inteligencia, tenemos un raciocinio. Y principalmente, ¿para qué lo tenemos que usar? Para que sepas que tienes vida eterna. Esto es de conocimiento, hermano. Y lo que leímos en Colosenses decía conocer, decía inteligencia, decía sabiduría en la voluntad de Dios. Por eso hoy te invito a que no creas lo que te dicen. No creas lo que te dicen aquí enfrente o lo que escuchas en el radio o lo que ves en YouTube, en donde prefieras. Ve a tu Biblia, lee tu Biblia. Memoriza tu Biblia. Eso es Dios hablándote a ti. No lo que el pastor está diciendo, no lo que el maestro te está enseñando, no. Es lo que Dios te está diciendo a ti. Desde ahí la importancia que tú tengas un tiempo devocional. Ay, ya empezamos con las palabras raras. Tener un tiempo devocional es que tú tengas una comunión con Dios. Dios nos creó para eso, para tener una comunión con Él. Y cuando tú tienes una comunión, una amistad, una relación con alguien, siempre está implícita la comunicación. Y un devocional implica que tú leas la Biblia y que tú ores a Dios. Entonces Dios te habla y tú hablas con Él, eso es. Me encanta este pasaje porque repite algo muy importante, ¿no? Lo voy a leer nuevamente, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, si crees en Él, tienes vida eterna. Y para que sigas creyendo y para que recreas y requete creas y archirequete contra le creas. Cree en el Hijo de Dios, porque eso te da salvación. Eso te da salvación. Pero ¿qué pasa cuando peco? Y esos días que el sol está como que 3/4 y no alumbra tanto y no me siento tan salvo, ¿no? Por supuesto que pueden haber dudas que te asalten y digas, es que no estoy seguro de si soy salvo. Puede que te asalte la duda, ¿no? Y más con una predicación del hermano Hugo vas a decir, no, pues ya, no, ¿quién? ¿No? Bueno, el hermano Hugo será salvo, ¿no? ¿De qué se trata esto? De que bases tu fe, de que fundes tu fe en lo que dice la Escritura. No en lo que sientes, no en lo que empiezas, no en lo que piensas o en lo que te dicen otros, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de las dudas acerca de la salvación en los creyentes? Voy a mencionar algunas y obviamente pues vamos a ver cómo disipar esas dudas, ¿no? Puede ser que tengas una duda. Una de las principales dudas es precisamente malinterpretar la salvación. Yo espero que todo esto que te dije te deje claro de qué se trata la salvación. No es levantar una mano, no es hacer una oración tampoco. Por supuesto, así empiezas, dice Señor. Y una oración es que tú converses con Dios. O sea, no es algo que yo te dé para que lo repitas. Conversa con Dios y dile, Señor, reconozco que soy pecador, que no merezco nada de ti salvo la muerte, pero creo que Cristo vino a morir por mis pecados y a darme vida eterna.
Eso es orar, eso es hablar con Dios. Pero eso no te salva la fe en Cristo y es confiar en el Evangelio, confiar que eso es verdad, que Cristo murió por tus pecados y que te da vida eterna. Eso es. Entonces, la primera duda que te puede asaltar, pues es eso, es malinterpretar la salvación. Porque, ¿qué sucede? Hay un pasaje que está en Juan 16, si quieres buscarlo, versículos 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Dice así: pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ahí subrayan en tu Biblia, ponle en negritas, repásalo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Está hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, ¿verdad? El Consolador no vendría a nosotros, dice. Ese Consolador del que está hablando es el Espíritu Santo. Y dice que cuando venga, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y precisamente cuando Jesús se fue, sí, Jesús se fue. Si no lo sabías, Jesús se fue, murió, resucitó, pero ascendió. Así su cuerpo resucitado, glorificado, ascendió al Padre. Y dijo que mandaría un Consolador. En otras partes de la Biblia dice que también viene a enseñarnos todo esto que estamos platicando el día de hoy. Pero su principal objetivo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es que yo no quiero ser salvo porque soy tan pecador. Y después de la predicación del domingo no quedé en el suelo. No soy nada, no valgo nada. Nadie podría salvarme. ¿Cuál le estamos diciendo que es la labor del Espíritu Santo? Esa, precisamente. Entonces a veces creemos que no podemos ser perdonados. Y es el Espíritu trabajando en tu vida diciéndote: efectivamente eres un pecador inmundo que no mereces nada, pero Cristo murió por tus pecados. Amén. Y entonces tú tienes que creer eso, apropiártelo y decir: soy libre de pecado. Para eso murió Cristo. ¿Lo crees? 1 Juan 5:13. Para que creas en el nombre del Hijo de Dios y tengas vida eterna. Y es cuando aplica la fe. Porque decimos: es que yo tengo mucha fe. Ajá, ¿pero en qué? La mayoría de las veces es en ti mismo, porque siempre apelas a tus capacidades, recursos, conocimientos para atender las situaciones que se te presentan en la vida. Entonces, el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, está en ti si tú tienes esa sensación, pero la tienes que canalizar adecuadamente. Decirle al Señor: gracias por tu Espíritu Santo, porque es el que me está redarguyendo de pecado. ¿Tú crees que toda esa gente que asesina, mata, bueno, es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, que roba, que comete tantos delitos, ¿tú crees que se está preocupando por pedirle perdón a Dios en la noche o en la mañana y decirle: ay, Señor, perdóname porque ayer maté a 5 del cártel contrario? ¿Tú crees que está haciendo eso? No. El Espíritu Santo te está convenciendo a ti de pecado. Y dice en Efesios 3:17, dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces, si realmente has depositado tu fe en Cristo, ahora Cristo, Dios, el Espíritu Santo, está en ti. Es lo que dice la Biblia. Y entonces está convenciéndote de pecado. Entonces no creas que no eres salvo solamente porque te sientes un indigno pecador. Al contrario, eso es lo que Dios quiere que pase. Que te sientas tan pecador que, como el publicano aquel de la historia, ¿verdad?, que relata en los evangelios, estés postrado en el suelo y no te atrevas ni a levantar la vista porque no mereces ver a Dios. Entonces, probablemente eres salvo, ¿no? Otra de las causas por las que dudamos de que somos salvos o no
Es porque fallamos en el crecimiento. Acabamos de leer, ¿verdad? Ahí en Colosenses, tenemos que crecer en su conocimiento, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Tú crees que por venir al servicio, al culto, 2 horas el domingo, tu conocimiento de Dios va a ampliarse? No, normalmente recibimos, sí, una enseñanza, una exhortación, un mensaje de ánimo, pero lo que recibimos el domingo, hermanos, son instrucciones a veces para lo que vas a hacer todo el resto de la semana. Y la invitación es a que leas tu Biblia, ¿verdad? Que leas tu Biblia, que conozcas a Dios, que crezcas en conocimiento de Dios y en sabiduría de Dios. Entonces, cuando fallamos en el crecimiento, también decimos, no, pues es que no, yo no creo ser salvo porque pues, no leo la Biblia, no la leo. Y entonces, ¿en qué basas tu fe? ¿En qué basas tu fe? Vamos a 1 de Pedro 1:9. Este pasaje lo vamos a leer completo porque de ese pasaje surgirían muchísimas enseñanzas, es muy, muy amplio. Pero aquí el apóstol Pablo, sí, el pastor Pablo, es apóstol Pablo, anticipa que si no formamos en nosotros el carácter de Cristo, esto es, si no crecemos, si no maduramos, o sea, la madurez espiritual no se mide en cuántas veces has leído la Biblia, cuántas horas vas a la iglesia, cuánto tiempo oras, cuántas veces ayunas. Tu madurez espiritual se basa en cuánto te pareces a Cristo. ¿Cuánto te pareces a Cristo? Entonces, si nosotros no formamos en nosotros ese carácter de Cristo, si no maduramos espiritualmente, entonces normalmente tendemos a convertirnos en lo que se le llama ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque estaremos faltos de visión, no conoceremos la voluntad de Dios y no sabemos qué hacer realmente. Y dice aquí el apóstol Pedro, dice, pero el que no tiene estas cosas, ahorita las vamos a ver, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, ¿qué? Dice, la purificación de sus antiguos pecados. Es lo primero que se le olvida a un creyente que no sigue adquiriendo el conocimiento de Dios a través de la palabra. Lo que acabamos de ver, el Evangelio, se le olvida. Se le olvida porque está en Cristo, se le olvida todos los pecados que le perdonaron y ahora critica, ahora señala, ahora no participa. Si ya soy salvo, se te olvida todo lo que Dios te perdonó, se te olvida toda esa parte. Acompáñame a leer lo que dice allí, 1 de Pedro, pero desde el versículo 1. Primera de Pedro, ahí capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 10. No, perdón, creo que es, ya me equivoqué. Es segunda, perdón. Sí, es segunda. Segunda de Pedro 1, del 1 al 10. Dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, otra vez conocimiento, ¿no?, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde? En la palabra de Dios también. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Recuerdan que hablamos acerca de hacer la voluntad de Dios, que es dar fruto? Entonces todas estas cosas no nos van a dejar estar ociosos sin fruto. ¿En cuanto a qué? El conocimiento, otra vez. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene todas estas cosas que acabamos de leer, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuál es nuestra lucha de todos los días? El pecado. Aquí está la clave. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Conocimiento, hermanos. Conocimiento llevado a la práctica. ¿Ve qué rico está este pasaje? Entonces, necesitamos madurar. Y cuando fallamos en el conocimiento, ¿verdad? Cuando fallamos en el crecimiento espiritual, decimos, no, es que seguramente no soy salvo. Pues lo que dice Mateo 28 respecto a la Gran Comisión dice precisamente eso, que tenemos que enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. ¿Lo estamos aprendiendo? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo si ni siquiera lo conocemos? No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Entonces es importante crecer en conocimiento. Otra de las causas que nos hacen dudar de nuestra salvación, van a decir, eso es una nimiedad, es algo insignificante. ¿Pero qué cree que sí lo es? Cuando no sabes cuándo naciste espiritualmente. Es un tema, ¿no? Es un tema. Algunas personas dudan de su salvación porque no tienen claro el día en que pusieron su confianza en Cristo. El día que creyeron que Cristo murió por ellos y aceptaron la salvación, no se lo saben. No saben cuándo fue. Es que fue hace 10 años, pero no me acuerdo cuándo. ¿Sabes? El nuevo nacimiento, o sea, el nacimiento espiritual, de esto que estamos hablando, el ser salvos, se compara en la Biblia con un nuevo nacimiento. En Juan 3:3, ¿no? Dice, os es necesario nacer de nuevo. Pero también se compara con el matrimonio. Si leemos en Apocalipsis, entendemos que la esposa de Cristo es la iglesia. Y ya hemos hablado, ¿verdad? La iglesia es el conjunto de creyentes, no el inmueble, no un edificio. Juan 3:3, Apocalipsis 22:17, si luego lo quieres buscar. Entonces, el nuevo nacimiento se compara a eso. O sea, el nacer de nuevo es el ser salvo, se compara a nacer y a casarse. ¿Y quién de los casados aquí no se acuerda de su fecha de matrimonio? Yo sé que los varones no van a levantar la mano porque les va a llegar la voladora, dijeron por allí, ¿no? Pero, bueno, en el caso de mi esposa yo se lo tengo que recordar luego las fechas porque acá es al revés. Pero bueno, tu fecha de nacimiento incluso queda registrado en tu acta de nacimiento, ¿no? ¿Y por qué tu nacimiento espiritual debería ser así como que, pues no me acuerdo, pues quién sabe cuándo fue, ¿no? En alguna clase de escuela dominical hace algunos años, creo que platicaba yo algo similar en la clase, y al final de la clase una chica estaba llorando. Y ya me acerqué y le dije, oye, ¿por qué lloras? Pues es que yo no sé cuándo nací, ¿no? Y yo pensé, dije, pero no es para que te pongas así, pero yo después pensé, sí, deberías ponerte así. ¿No? Realmente es un evento que define nuestra eternidad, hermanos. Y si tú ahí me dices, Hugo, es que yo no me acuerdo cuándo fue, establece una fecha. Establece una fecha. Es que fue hace como 20 años, hace 20 años, ¿qué mes? No, pues como abril, ¿qué día? No, pues el día del niño, ¿sale? Va, así te acuerdas, el 30 de abril, listo, ¿no? Ya. Es que fue un 29 de febrero y no todos los años hay 29, ay, por favor, o sea, recórrelo un día, di que el 28 o el 1 de marzo, ¿va? Y ya. Entonces así no hay problema. Debemos tener una fecha de nacimiento espiritual y hay personas que dudan de su salvación cuando alguien como yo enfrente les dice, es un evento relevante para tu vida, define tu eternidad, lo que hiciste, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Ok, entonces tenemos que acordarnos, ¿no? Tenemos que acordarnos de la fecha de nacimiento espiritual. Otra causa por la que de repente se nos olvida, o bueno, dudamos de que somos salvos, es la amargura, hermanos. Es la amargura. En Mateo 6, donde nos habla acerca de la oración modelo, ¿verdad?, que nos dejó el Señor Jesús, en el Padre Nuestro, que le llamamos así, encontramos que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, tampoco seremos nosotros perdonados. Entonces, ¿qué es lo que nos causa amargura en nuestra vida? Muchas veces es el daño que nos hicieron otras personas a través de nuestra vida.
Y eso nos genera amargura. Tenemos rencor contra esas personas. Y usted me puede decir, es que, pastor, usted dice que la amargura, que se le hace muy fácil perdonar a los que le hicieron algo porque seguramente le hicieron algo muy pequeño, pero a mí me hicieron A, B, C, D. Si esa es tu situación, te animo a que te acerques conmigo, ¿no? Y podamos platicar al respecto, porque es importante que nosotros sanemos nuestra alma. Es importante que nosotros perdonemos para poder ser perdonados. ¿Y cuántos ejemplos hay en la Escritura, verdad? Para aquellos que han leído la palabra de Dios. En cuanto a perdonar, para poder ser perdonado. Y como al que se le perdonó más, amó más. Entonces, es importante que quites la amargura de tu vida. Es muy importante que tu vida no se vea afectada por el daño que te hicieron los demás y que puedas buscar perdonar a aquellos que te han dañado. Y entonces tú puedas tener una completa seguridad de que también tú puedes recibir perdón. Porque tú te fijas en lo que te hicieron los demás, pero ¿has pensado en que Cristo murió por tus pecados? Pero yo, si acaso he mentido, me he robado una goma en la escuela. Cristo murió por tus pecados. Y vuelvo a esa parte. Tu salvación costó la sangre de Cristo. Cristo murió por tus pecados. Imagínate si tus pecados han sido perdonados, ¿los pecados de alguien más no van a ser perdonados? Claro que sí, el Señor murió por todos esos pecados. Entonces, tú necesitas también limpiar tu alma de ese odio o de esa amargura que hay en tu vida. Por último, les quiero mencionar, porque ya se me acaba el tiempo, ¿verdad? Pero esta es la primera S que estamos revisando de nuestra serie, y que es la salvación. Antes de que podamos continuar con las otras, tenemos que entender la salvación, hermanos. Y no nada más nosotros tenemos dudas respecto a nuestra salvación. Mencionamos 4, ¿verdad? 4 probables causas de que pues, te hagan dudar, ¿no?, acerca de tu salvación. Pero también Satanás, que es el diablo, que es el adversario, no quiere que tú seas salvo. ¿Sí? Satanás ya fue condenado. Satanás está destinado a arder en un lago de fuego. Satanás ya fue vencido. Yo no me voy a pelear aquí con Satanás porque no es lo que enseña la Biblia. Tenemos 3 enemigos, que es nuestra carne, o sea, nosotros mismos, el mundo, que es el sistema que nos rodea, ¿verdad?, en el cual estamos viviendo, y al final es Satanás. Y aquí predicaba un pastor, ¿no?, y nos decía, nosotros ya ni tenemos nada que ver con Satanás, Satanás no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros mismos ya estamos ahogados en nuestro pecado, estamos ahogados en el mundo, viviendo de acuerdo al mundo, persiguiendo lo mismo que el mundo, y a veces creemos que Satanás nos influencia y que no, es que traigo una opresión satánica encima, pastor, que me llevó a ver pornografía esta semana, ¿no?, o que me llevó a robarme unos chicles ahí en el súper, ¿no?, o me llevó a pegarle al Jacintito ahí en la escuela, ¿no? Eres tú, no es el diablo. No es el diablo, es tu carne, es tu contacto con el mundo. Satanás ni tiene que preocuparse de nosotros, ¿no? Es la verdad, tristemente, ¿no? Mentiras que nos dice Satanás. Si quieres anotar los pasajes, anótalos, y no los voy a leer para poder terminar esta parte. Pero te voy a decir 7 mentiras que Satanás a veces usa para distraernos y meternos la duda, ¿verdad? Realmente, pues, no, para que nos desvíe y nosotros no podamos fijar nuestra confianza en Cristo y decir, somos salvos. 7 mentiras que Satanás nos hace llegar, ¿verdad?, a través de sus diferentes medios. La primera es, soy una buena persona. ¿No? ¿Sí? ¿A cuántas personas no te acercas con el Evangelio? El Evangelio dice que tienes pecado, ¿no?, porque Cristo murió por tus pecados. ¿Cuántas personas no te dicen, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie? Nadie. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Dice, toda persona es pecador de nacimiento por elección. O sea, eso es importante, ¿no? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores?
¿Ustedes creen que los bebés se van al cielo? Sí, no sé. ¿No? Vamos a hacer la encuesta. Sí, los bebés se van al cielo. Entonces, ¿somos pecadores porque pecamos o porque nacimos pecadores? Somos pecadores porque pecamos, hermanos. ¿Sale? Entonces, mucho ojo con eso. Dice Romanos 3:10 y Romanos 3:23. No hay justo ni aun uno. ¿Ok? Pero en el mundo decimos, pues todos somos buenos, bien buena onda, ¿no? El hombre es bueno. Esa es la idea que nos transmiten. El segundo es, el buen Señor, Diosito que es tan bueno, pasa por alto nuestras faltas. Esa es la otra. Oye, pero ¿cómo crees que viviendo así te vas a salvar? No, pero Diosito es bueno. Pensamos sobornar a San Pedro ahí en la entrada del cielo, ¿no? Y decirle, pues déjame pasar, ¿no? La Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Tercera mentira. Si tratamos de hacer el bien, esa es la mentira, ¿no? Con seguridad Dios nos dejará entrar al cielo. Si tratamos, ¿no? Leíamos Efesios 2:8 y 9. Ese es precisamente el pasaje. Ningún hombre puede alcanzar la perfección, la cual Dios requiere para entrar al cielo. Dios necesita que seamos santos para entrar al cielo. Y por nosotros mismos no lo podemos lograr. Pero mucha gente se afana haciendo buenas obras en su vida porque cree que a través de ello va a llegar al cielo. La cuarta mentira que les quiero mencionar: el sufrimiento en la tierra es el único juicio de Dios por nuestros pecados. ¿Cuánta gente no dice, no, es que aquí estamos viviendo el infierno? ¿Cierto o falso? Mucha gente dice eso, ¿no? Es que esto es el infierno. Es más, el cielo no existe. Pero la Biblia dice que necesitamos creer, como hemos estado hablando, ¿no? Que Dios mostró su amor enviando a su Hijo a pagar por el castigo eterno de nuestros pecados. Hoy ni siquiera mencioné Juan 3:16, pero vamos a ponerlo aquí, junto a esta mentira, ¿verdad? Que dice que Dios envió a su Hijo al mundo, ¿sí?, para salvarlo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La quinta mentira dice, necesitamos tener fe en nosotros mismos. Yo soy mi propio Dios, ¿no? Ten fe en ti, sé feliz, ¿no? Las cosas que tú haces que te satisfacen, eso es lo correcto. Pero la Biblia dice que necesitamos creer únicamente en Jesús como nuestro Salvador personal. Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Sí? Sexta mentira, siempre he sido cristiano. Yo soy cristiano desde la fundación de los tiempos, ¿no? Yo soy cristiano. Oye, ¿crees en Jesús? Sí, yo soy cristiano, bien cristiano. Y ya si le empiezas a preguntar acerca de la Biblia o de lo que dice la palabra de Dios, pues ahí ya te das cuenta que realmente no. Entonces, no todos los cristianos son salvos, no todos los cristianos son discípulos de Cristo. Entendamos eso. A veces es difícil estar al frente y decirle a todo el mundo, hermanos, ¿no? Pero yo no puedo discernir eso. Eso lo tienes que discernir tú. Saber si realmente eres salvo, si realmente eres un discípulo de Cristo. Y es lo que dice en Juan 3:36, ¿no? Únicamente cuando colocamos nuestra fe en Cristo, somos verdaderamente cristianos. Ajá. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la última mentira es que no podemos estar seguros de ir al cielo. No, pues ¿quién? Todos somos pecadores. Recién estábamos en la fila de un restaurante con mi esposa y me decía, ¿ya viste? No oí, ¿no? Que estaban platicando ahí unas personas. No, pero pues dicen que el infierno es re espacioso. O sea, ¿cómo ves a dos hombres adultos hablando así, ¿no? Delante de sus hijos. No hay Dios en la tierra, hermanos. En una escuela bíblica que tuvimos acá en otra zona de Tizapán, niños de 4 o 5 años que no saben quién es Dios. Y ustedes van a decir, ay hermano, está usted exagerando. No saben quién es Dios. No saben de si hay Dios. Porque los padres están ocupados en otras cosas.
Y nos asombramos de cómo es la generación que estamos enfrentando hoy en día. Pero empieza por allí, la falta de conciencia de Dios. Entonces, si no hay ni siquiera Dios, pues ¿quién quiere ir al cielo? No lo conocemos. ¿Y quién está fallando? Los que decimos que somos cristianos, ¿no? Pero somos cristianos, pero no necesariamente somos salvos. Porque si fuéramos salvos, andaríamos como es digno del Señor, ¿verdad? Agradando a Dios en todo, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, te invito a que te pongas de pie y que podamos orar. La primera S. ¿Hoy es la primera? Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto. Delante de Dios no caben las medias tintas, hermanos. Si tú realmente reconoces a ese Dios del que nos habla en la Biblia, es importante que tú sepas lo que Él demanda de ti y vamos empezando, ¿no? Entonces, si realmente tú tienes la salvación, en primer lugar, tú deberías tener amor por las Escrituras. También eso te lleva a tener una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Te da ese discernimiento. Deberías tener un deseo así ardiente por ser como Cristo. Deberías estar viviendo una presión social así intensa porque tú eres cristiano. Y si no la estás viviendo, quiere decir que te estás haciendo igual al mundo. Deberías también tener un nuevo deseo de anunciar a otros a Cristo Jesús. Como tú ya cambiaste tu destino eterno gracias al trabajo del Espíritu Santo y a la obra de Cristo, deberías desear que todo el mundo lo tuviera. Es como descubrir la cura del COVID, ¿no? Y llegar a un área de COVID en el hospital. Aquí está, ¿no? Y también deberías tener un aumento de amor a todas estas personas que están aquí y que también buscan agradar a Dios con sus vidas. En eso dice la Biblia que reconocerán que somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Si tuviéramos amor los unos con los otros. Aquí estamos los unos y aquí estamos los otros revueltos. Entonces, deberíamos tener esa característica aquí. Vamos a orar, ¿sí? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Esto no es nada sobrenatural, solamente es por concentración y para que hagamos reverencia delante del Señor. Y en esta hora yo te invito a que ahí en tu lugar, ahí, de acuerdo a la palabra que escuchaste el día de hoy, medites en tu corazón y digas, ¿soy salvo? Medítalo en tu corazón. ¿En qué basas tu respuesta cuando alguien te dice, oye, ¿tú eres salvo? ¿Habías escuchado todas estas características de la salvación? ¿Qué es un pacto? ¿Que tienes que creer, que tienes que obedecer, que tienes que recibir? Tantas cosas que dice la Biblia acerca de esto. Tantas cosas que tiene que presentar tu vida para que digas, soy salvo. ¿Lo habías pensado? Ahora esto no quiere decir que no seas salvo. Quizás hayas fallado en el crecimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y dices hoy, Señor, perdóname porque no he atendido a tu llamado de crecer más espiritualmente, de buscar parecerme a tu Hijo Jesús. Entonces, así como estás meditando ahorita, tú díselo a Dios. Yo no te voy a decir lo que tengas que decir. Lo que el Señor ponga en tu corazón, díselo a Dios. Dile, Señor, quiero tener tu salvación. Quiero confiar en el sacrificio de Cristo. Y más aún, quiero crecer en el conocimiento de tu palabra. Quiero andar como un hijo digno de ti. Díselo tú al Señor ahí. Díselo al Señor. Amado Dios, cuántas gracias, Señor. Cuántas gracias te damos por tu palabra y por la claridad
por la claridad que podemos tener respecto a tu perfecto plan para la humanidad. Gracias por Jesús, porque si Él no se hubiera entregado voluntariamente en esa cruz por nuestros pecados, nosotros ni siquiera podríamos pensar en voltear a verte, Señor, porque somos pecadores y sabemos que vivimos separados de ti por el pecado que hay en nuestras vidas. Pero gracias por Jesús, Señor, porque Él llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros que estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Gracias a su sangre, tú nos sanaste, Señor. En esta tarde, Padre, queremos reconocerte, queremos tener conciencia de ti y saber que si realmente queremos ser tus hijos y realmente queremos ser discípulos de Cristo, deberíamos buscar obedecer a Jesús y buscar parecernos en carácter a Él cada día. Y ayudar a otros, Señor, ayudar a otros a cambiar su destino eterno a través de presentarles tu evangelio y que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por darnos una oportunidad cada día de ser mejores hijos tuyos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor.